Bien. Bueno, lo logré. Me dice, Ahí estamos, bien ahí. Bueno, joya. Esperamos a que puedan entrar todos. Ah, no saben la alegría que tengo. Es un avance en mí. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Así vamos a ver la última de estas metáforas. Esto ya lo vimos. Y acá lo que nos faltaba, espérenme un segundito, por favor. Ahí está. Lo que nos faltaba en esta tercera forma, en esta tercera mirada, metáfora, era, en la anterior vieron que yo les decía, habíamos avanzado, pero nos quedaban un montón de cuestiones afuera. Este cambio se da también a partir de los 70, cuando se comienza a pensar en las cuestiones dentro de la teoría social, ¿no? De lo simbólico y de todo lo que no se podía ver con el otro tipo de teoría más, las otras son teorías funcionalistas. Se llaman funcionalistas en relación a que se piensan en funciones como si fueran, ¿se entiende por qué es funcionalista? Nosotros las vemos como metáfora del ser vivo, pero en realidad son teorías funcionalistas, porque cada órgano, digamos, de esta sociedad cumpliría una función. Cuando a partir de los 70 toda esta forma de entender la sociedad entra en crisis, entra acá algo que no se estaba mirando ahora. Voy a hacer un paréntesis y voy a dejar de compartir pantalla un segundito para explicarles esto. No es que nunca se miró, no es que un día en los 70 alguien apareció y dijo, ay, vamos a mirar la cultura como parte de la sociedad. No. En realidad, ¿vieron cuando yo les dije que eran hegemónicos los otros estudios? Lo que queremos decir con esto es que había una forma dominante de mirar la sociedad. Había muchos autores que sí lo estaban mirando, por ejemplo, si lo pensáramos desde la sociología más clásica, ya por ejemplo Weber decía, en realidad la cultura es un elemento de nuestra sociedad y como tal es una variable que los sociólogos tenemos que mirar. Pero en ese momento, cuando Weber lo dice, no era una de las, luego con el tiempo, sí, Simmel también, él estudiaba aún en otro nivel diferente al de Weber y estudiaba la microsociología. A ustedes les interesaría Simmel porque él estudiaba la moda, fue uno de los primeros sociólogos que estudió la moda como objeto de la sociología. Y él le pone una mirada sociológica a la moda y decía que en realidad la moda como elemento sociológico nos une y nos diferencia a la vez. En el mismo momento, como objeto, cualquier elemento de cualquier prenda, cualquier vestimenta, hace eso. ¿Y cómo puede hacerlo? Y bueno, ¿se acuerdan cuando yo estuve hablando, no sé si ustedes estuvieron alguno del gym, que decíamos al principio en esas primeras clases, eh, no sé si alguno estuvo, cuando sí, fueron, estuve. bueno, vieron que en todas las clases fue como un hilo conductor, tratamos de que en todas las materias lo viéramos desde diferentes lugares. Y cuando me tocó darlo a mí, yo decía justamente eso, que no es algo que es mío, en realidad es autores que sí me le escribió en el
1900, o sea, fue un pionero en pensar estas cuestiones. Él decía, cuando nosotros nos vestimos por una cuestión social, y se acuerdan que, bueno, se acuerdan de eso como si todos hubieran estado, pero en realidad nos vestimos para diferentes modos, según las circunstancias, y hay algo que tiene la moda, esto, que la moda nos iguala, porque por eso existe. A ver, no es casualidad que a todos en determinado momento o a la mayoría nos gusten determinadas cosas. Eso tiene que ver con imposiciones. Bueno, Simmel las trabaja muy bien. Pero eso quiero recalcar esto, que no es que la metáfora de la cultura, perdón, comenzó a partir de los 70. Hubo un montón de autores, la Escuela de Chicago, por ejemplo, en Estados Unidos, fueron pioneros en estos estudios, en los estudios culturales, la Escuela de Birmingham, pero desde una posición más subalterna. ¿Se entiende? Entonces, los grandes estudios, las grandes universidades estudiaban desde el positivismo, desde una forma más estructural, desde una mirada más relacionada con lo biológico. Y dejaban por fuera un montón de cuestiones. En cambio, estos autores no. Por ejemplo, en la Escuela de Chicago en los años 40 hacían estudios llamados por los fumadores de marihuana. Y había otros estudiaban la música, otros estudiaban todo lo que tenía que ver con los campesinos polacos. Entonces, a través de la correspondencia, ellos decían, ¿por qué? La pregunta era, ¿por qué hay un montón de cuestiones que se hacen para que como que se integren a la sociedad, y los polacos siguen siendo una comunidad tan cerrada? ¿Qué es lo que...? Bueno, estos autores se pusieron a estudiarlo. O sea, por eso quiero hacer el interaccionismo simbólico. O sea, muchas teorías pensaron en la cultura. Sin embargo, como pasa en muchas cuestiones, hasta que no hay una posición hegemónica, es como si no se viera. Por eso quiero hacer tanto hincapié, tanto hincapié en esto. No es que no puse compartir pantalla. No es que un día alguien dijo, vamos a mirar la cultura y Perdón, profe, ¿lo está grabando? Sí, está grabando. Ah, sí está, bueno, gracias. Gracias. Mis asistentes que ya saben cómo es la profesa, que se pone a hablar, y más de estos temas que a mí me apasionan, y me olvido de las cuestiones técnicas. Bueno, algo tenía que fallar, pero vamos a llegar. Y aquí estamos, con la cultura. Entonces, como bien dice ahí, y lo va a decir el texto, el surgimiento es posterior a las anteriores metáforas. Y, como les di yo esta introducción, dio un gran debate y grandes discusiones, no solamente dentro de la sociología de las organizaciones, sino dentro de toda la teoría social. Reconocer a la cultura como una variable que determine un montón de aspectos. Entonces, nosotros acá lo que decimos es que la organización, mirándola desde un aspecto cultural, es importante porque hay un montón de cuestiones y nos da un poder explicativo que las otras cuestiones, las otras metáforas no la tenían. Y, por ejemplo, se le reconoce el aspecto informal de las organizaciones. Nosotros ya lo hemos trabajado. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos informales de la organización? ¿Cuál podían Sí, ser? eran los
los símbolos, el lenguaje propio, las historias, los mitos, los rituales, los valores. Vale, sí. Perfecto. Esos son aspectos que no habían sido tenidos en cuenta. Pues fíjense que primero cuando se pensaba en la organización como una máquina, nada, ni siquiera los trabajadores. Cuando se pensaba como un ser vivo, se incluía a los trabajadores y a lo que pasaban dentro, pero no este tipo de cuestión simbólica. Esto recién pasa, ya les digo, a partir de los años 70. Y es común, ahí sí podríamos hablar de un cambio de paradigma. Cuando comienza a pensarse en esto, en la narrativa, en el lenguaje, como forma de explicación, ahí sí podríamos hablar de un gran cambio de paradigma. Profe, ¿hubo algún acontecimiento histórico como para que se produzca todo este movimiento? Mira, se dan muchas cuestiones a la vez, porque, a ver, ahí les tendría que hablar y lo voy a hacer, sobre, por ejemplo, porque introdujimos el tema de Ajá, los... ya obviamente del hombre en la luna, ¿no? Hay un montón de cuestiones. Como hito, en el El 69 hombre, llega el hombre a la luna. y si lo pensamos un poquito antes, por ejemplo, el mayo francés, se comienza la guerra de Vietnam, eh, la caída también de los estados de bienestar. O sea, cuando se da, por eso les decía hoy que un paradigma no se explica por una sola cuestión. Son cambios que se dan tanto en lo político, en lo económico, en lo social. Nosotros ahora estamos viviendo un cambio, no nos estamos dando cuenta porque somos parte del cambio. ¿Se acuerdan que se los dije en la vez anterior? Nosotros en este momento, a partir de todos los cambios que existieron específicamente con la comunicación, con la llegada de Internet y con los cambios en los medios de transporte, por ejemplo, Bauman, que es un sociólogo que es muy fácil de leer y realmente es muy interesante, él dice, se da un cambio en quienes pueden estar como quienes moviéndose de un lugar al otro, él lo analiza de un lugar estructural, como las empresas, por ejemplo, a ver si hablamos desde lo textil, producen en un lugar, pero sus casas centrales están en otras. Pero, ¿y qué pasa con eso? Cuando este lugar de producción ya no les da todas las ventajas para que este capitalismo monopólico, financiero y globalizado siga sacando ventajas, se va. Entonces deja a quienes están atados a la tierra, él dice, a quienes nunca van a poder tener las ventajas que tienen, él les da un nombre, pero bueno, son estos que se pueden mover de un lado al otro, y los dejan, y quedan ahí. Bueno, igualmente, él dice que se puede seguir construyendo en la fragmentación, que ya no existen las grandes teorías que expliquen todo, sino que a partir de los pequeños lugares es de donde el sujeto, hombre, mujer, niño, niña, niñez, puede seguir construyendo algo diferente. Algunos van a hablar de postcapitalismo, hay muchísimas maneras de nombrarlo, posglobalización, porque en realidad es algo que todavía no se ha dado, o sea, es algo que nosotros estamos construyendo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y acá el cambio, para volver otra vez, para que no, porque tenemos muy poquito tiempo, este desplazamiento en la concepción simbólica de la organización cambia un marco epistemológico de gran alcance. Por eso lo puse acá y lo quiero remarcar porque quiero, a ver, si tienen duda que lo podamos trabajar ahora.
Esta forma de pensar la organización como cultura nos da como un abanico muy amplio y nos da también un cambio epistemológico, porque cuando hablamos de epistemología, lo que hablamos es de conocimiento. Acuérdense que acá, en esta materia, ustedes van a tener herramientas, no para ser sociólogos, pero sí para que puedan analizar, y como lo han hecho, porque en sus trabajos ustedes lo que hacen es justamente, yo les presento herramientas conceptuales, y ustedes las llevan a la práctica a través del análisis como han hecho, de alguna organización o de los trabajos que vienen realizando. Entonces, lo importante acá es que la organización como cultura nos permite como una mirada más amplia. Pero, a ver, yo también quise poner esto y lo quiero remarcar muy bien, para no pensar que las metáforas nunca pueden pensarse desde una mirada totalizadora, que ninguna de las metáforas, ni aún la de la cultura, tiene todos los aspectos en sí, y que no hay ningún, ni dentro de la teoría social, ninguna metáfora perfecta que pueda abarcar todas las dimensiones del análisis organizacional. Eso me parece que es importante que nos quede, porque si no diríamos, bueno, ya está, llegamos a la metáfora cultural, la utilizamos para todo y está todo dicho. No, y esto no es así, porque si ustedes leyeron Krieger y se acuerdan de lo que yo les dije la semana pasada, en el capítulo 14, nosotros vimos nada más que un aspecto, que es el aspecto cultural, porque es el aspecto que en este momento más énfasis tiene. Pero hay muchas formas de ver las organizaciones. ¿Se entiende eso? Yo no las veo, ¿eh? Si ustedes me están diciendo Sí, algo, profe, sí, sí. háblenme, por favor. Bien. Esto quería, y justamente, bueno, como que poner ahí la imagen de un laboratorio es casi un poco a propósito, como para que hasta la próxima, pero no, todavía no terminamos, dejo de compartir. Lo que me interesa que ustedes entiendan y que, sí, y por eso hoy puse el trabajo un poco más temprano para que le hagamos una miradita, no sé si alguna lo tiene abierto ahí, porque aunque es sencillo, por ahí tiene alguna dificultad. Entonces quería, igual, No lo tengo. Estoy con el Número celular. 3. bueno, entonces lo busco yo. Yo tengo las preguntas. ¿Lo tenés? ¿Podés de a una ir Sí, leyendo, sí. Ana, por favor? Sí. Señale cuáles son las etapas de la cultura organizacional según Scheiner. Ejemplifica una de estas etapas a través de una organización. Ahí lo que tienen que hacer ustedes es simplemente ir al capítulo 14 y mirar las 3 etapas que vimos de la formación cultural que da Scheiner. Elegir una, que puede ser o la de los fundadores, o la de los pequeños grupos, o la de los líderes, y en algunos renglones ejemplificarla con alguna organización que ustedes digan, esta organización tiene este aspecto cultural a partir de los fundadores. ¿Se acuerdan que yo les conté algo de Peguamar y de... ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Sí. algún ejemplo así. O por ejemplo, si pensamos en un líder, podríamos poner la de Apple. Bueno, no sé, son cosas que se me ocurren a mí, seguramente que ustedes van a tener ejemplos mucho más interesantes que los míos. Pero es eso lo que tienen que hacer ahí. Decir cuáles son esas 3 y elegir alguna, la que ustedes quieran, y nombrarla. Nombrarla o poner, considero que esta organización, eso también aprovecho para decirlo.
cuando ustedes, yo no les voy a corregir la redacción, sí por ahí en algunos casos que esté muy flojita, pero porque ustedes están en primer año y su redacción, no, por supuesto que hay que ir mejorándola con el tiempo, en algunos casos es muy buena, pero ustedes siempre traten de ir como redactando en esta cuestión no monosílaba, sino de decir, bueno, considero que esta organización tiene este tipo de, la formación cultural está dada a partir de los... Eso es bueno, porque es un ejercicio que los beneficia en todo sentido a ustedes. Yo en el cine siempre les decía, vamos, ustedes me van a dar examen cuando el final, oral. Oh, no, profe, ¿por qué oral? Yo no quiero hablar, no quiero hablar. Le digo, cuando vos vas a dar una entrevista de trabajo, ¿cómo la haces? ¿Escrita? No, te van No, oral. preguntas. Entonces es un ejercicio en un lugar cuidado, donde no importa si nos equivocamos o no, y la escritura es lo mismo. Acá tratemos como de desplazarnos lo más que podamos. La segunda, Ana. ¿Cuáles son las variantes de cultura tradicional que marca el autor? Bien. Ahí lo que hay que definir es, ¿se acuerdan? Bueno, yo no las sé de memoria, pero paternalista, anómica, ¿se acuerdan? Indiferente, bueno. Exigente y integradora. Exactamente, porque eso lo vamos a ver que en la unidad, yo se los dije, en la unidad siguiente, cuando hablemos de poder, van a ver que están muy relacionadas ese tipo de variables con los tipos de poderes que se dan dentro de la organización. ¿Se entendió esa? Sí. Son fáciles. La 3. Menciona las características principales de las metáforas organizacionales. Muy bien, ahí hacemos lo mismo. Decimos, ustedes van a tener, es un texto de, yo acá está súper resumido, por supuesto, porque es un PowerPoint. Son 7 páginas. La autora es muy sintética y va directamente, no es como la profe que se va por las ramas. Así que ustedes lo que tienen que decir ahí, cuáles son las características principales de estas metáforas. Y la cuarta, que esa, por eso es la que quería... A partir del análisis de la organización que eligieron en el trabajo práctico 2, pensar cómo se la podría analizar desde alguna de estas metáforas organizacionales vistas. Esa es la más compleja. Ustedes, cada una de ustedes, y Benjamín, vos todavía no entregaste, ¿no? El trabajo 2. ¿Yo? No, yo no entregué todavía el trabajo No, 2. yo tampoco. Ana, ay, creí que te había... El 2 no, te corregí el 1. Bueno, no importa. Esto, acuérdense que no tiene tiempo para entregarse. O sea, que primero van a tener que hacer el trabajo 2 para poder hacer la última parte de este trabajo. Y lo hago a propósito para que vean que tiene relación un tema con el otro. No es que me levanté mal y dije, les voy a joder el viernes a la noche con la cuarta pregunta. No, no está pensado desde ahí. Perdón, profe, me retiro. Buenas noches, gracias. Chao. Me voy a trabajar. Hoy, qué Chao, buen chao. trabajo. Chao, Bien, chica. bien. Gracias, Ya estamos gracias. en la hora. ¿Se entiende? Esta cuarta tiene que ver. Díganme en alguna, porque no me acuerdo de memoria, qué organización hicieron los que hicieron el trabajo 2. No es por tomar, para que yo les... ¿Caritas era? Sí, yo había puesto Caritas. Bueno, bien. Si vos lo analizaras desde... Lo más fácil va a ser desde lo cultural. Pero, por ejemplo, Claro. bueno, desde lo cultural, el análisis que haría sería que todo lo simbólico que tiene Cáritas, lo que representa Cáritas, qué valores hay, esa cuestión, bueno, Cáritas, no sé si la mayoría lo conoce, pero es una organización que está dentro de la Iglesia Católica, que reparte a la noche, ay no, estoy haciendo la noche de la caridad. La Perdón. caridad.
Sí, es como Caritas una de las es funciones una... en la noche. Bueno, pero Caritas es más amplio que eso. Ah. Bueno, pero cualquiera de las organizaciones que ustedes hayan elegido tienen que analizar, pueden analizarlo si quieren también a través de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo analizaría desde una función, desde una teoría funcionalista? Sería más difícil, pero lo podrían hacer en el sentido de, bueno, yo la organización, creo que alguien, no sé si está acá, analizó, Carla, creo que fuiste vos, Coca-Cola. Alguien analizó Coca-Cola porque la corregí hoy. Bueno, no sé. Entonces, desde una visión por ahí más funcionalista, podría decir, bueno, esta es una multinacional, o sea, analizar nada más que la organización sin ninguna cuestión relacionada a lo simbólico. ¿Quedó claro? Ah, vos no, me parecía que era vos, pero bueno, no importa, pero alguien lo había hecho. Igual vuelvo a repetir lo mismo, ningún trabajo tiene, sí, ya terminó, ningún trabajo tiene fecha de entrega, nos volvemos a ver el viernes si no hay alguna duda. Sí, profe, sobre la 2, que decía las variantes de cultura tradicional. ¿Era Sí. la parte donde dice paternalista, pática, nómica, eso? Sí, Sí. esa. Ah, perfecto, me había quedado esa duda. Gracias. Esas características. Bueno, buen fin de semana, que sigan bien. Y Buen fin de, profe. En cuanto se suben las grabaciones, las vuelvo a subir yo al chat. Que sigan bien. Nos vemos. Bueno, nos Chao, vemos, gracias. profe. Chao. Gracias, profe, adiós. Chao, Benjamín, que sigas bien. Chao, chicos. Igual. Profe, Sí, ¿estás? Moni. Sí, estoy. La semana que viene. La semana que viene. Me olvidé de decir algo.